Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y como siempre les doy la mejor y cordial bienvenida. Bien, en nuestros primeros días en Torá al instante dimos comienzo a esta jornada, a este Sheminí, compartiendo la base fundamental de todo el contenido de Torá al instante. ¿Cuál es? Aprender, amar, vivir la palabra, es decir, estudiar adecuadamente, muy juiciosamente y muy organizadamente el contenido de la Kadosh Torah, de nuestra Kadosh Torah. Mencionamos en el principio que básicamente estamos utilizando un texto elemental, básico, el común que todos normalmente tenemos. Esto porque muchos hermanos me preguntan, pastor, ¿qué Biblia utiliza? Y es muy importante que tengamos presente que la Biblia es una Biblia, el libro es uno. Probablemente nos encontramos frente a diversas formas de traducción de la Biblia. Y hay muchas versiones de la Biblia y un sinnúmero de versiones de Biblia que evidentemente nos pueden ayudar de gran manera en nuestro estudio. Versiones bíblicas muy oportunas y que cuando tomamos 2, 3, 4 o más versiones a la vez para considerar un texto bíblico, por supuesto que nos puede ayudar muchísimo. Y hoy con la ayuda que tenemos de versiones en hebreo-español, español-hebreo, maravilloso el complemento para poder evidentemente adentrarnos con mayor juicio en el sistema Pardex. Recuerden nuestro sistema Pardex, el modelo bíblico establecido, de hecho por la cultura de nuestro pueblo judío, que empieza desde el contexto literal básico y que poco a poco vamos desarrollando en un nivel ascendente. Digo ascendente en el sentido de que aumenta y en el sentido de profundidad en la medida en que vamos encontrando los secretos, la revelación propiamente de la palabra. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos acompañan en nuestra programación. Gracias por sus opiniones, gracias por sus recomendaciones, sugerencias y por supuesto muchísimas gracias por dar respuesta a las tareas. Porque como lo hicimos en nuestra primera generación, digamos, de estudio bíblico devocional, siempre tendremos tareas disponibles muy básicas, pero que nos ayudan a ahondar en el tema. Muy bien. Para nuestra segunda jornada en el día de hoy, quiero pedirles por favor que me acompañen con un texto maravilloso. Vamos a hablar respecto al tema de la humildad. En nuestro parashá anterior vimos el tema de humildad, lo profundizamos en el sentido de hablar respecto a la parashá del momento. Jacob sale de la condición de estar con su suegro Labán, ahora forma una familia, 11 hijos, y camina en dirección de retorno a su casa. Esta palabra de Jacob aquí es fundamental porque justamente Jacob va a pasar por el proceso que tú y yo estamos pasando hoy, el proceso de transición. Recordemos que Jacob, desde cuando partió 20 años anteriores, cuando partió de la casa de su padre Isaac y de Rebeca, recordemos que recibió una amenaza de muerte de parte de su hermano Esaú. Una amenaza de muerte que tenía un asidero en varias circunstancias de carácter familiar. Recuerden que hace 2 o 3 parashá anteriores predicamos qué bonita familia, pero qué bonita familia. Muy bien. Ahora está de regreso a casa, de retorno, y aquí podemos utilizar muy adecuadamente de regreso por la senda antigua. Ahora regresa y él sabe de antemano que ese regreso tiene que arreglar una situación muy delicada, cuál es la amenaza de muerte de su hermano.
Vemos que hace envío de emisarios, mensajeros. Vemos que a su vez envía regalos. Vimos la palabra bitajón, toma de lo que tiene a la mano y le envía a su hermano. Su hermano viene inmediatamente a su encuentro y viene acompañado no de regalos propiamente, sino de 400 o más hombres armados, un ejército, porque quiere demostrar que obviamente él también es un hombre reconocido, pero reconocido desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista de la guerra. Mientras que Jacob se muestra como un hombre relativamente humilde. Acaba de pasar con el encuentro, recuerden ese encuentro que tuvo, en el que hubo ese choque, si puedo decirlo de esa manera, cara a cara con Adonai, y es cambiado su nombre de Jacob a Israel. Ese proceso de transición es el que tú y yo hemos vivido. Pasamos durante muchos años a lo largo de nuestra vida en el primer nivel, la religión tradicional. En el segundo nivel pasamos al contexto de la iglesia evangélica, y en ese contexto de la iglesia evangélica, claro que sí, por favor, conocimos de manera extraordinaria de la palabra, aprendimos grandemente de la teología, por supuesto que sí, más desde el contexto griego, pero luego de un tiempo determinado viene el retorno, ese retorno a nuestra raíz, a nuestra senda, y volver a buscar el origen es lo que estamos haciendo y es lo que está pasando en la vida de Jacob en este momento. Pero encontramos fundamentalmente en la persona como Jacob, hoy Israel, un principio fundamental que es el principio de la humildad, Por favor, acompáñeme sobre textos de humildad. Vamos a tratar varios textos en la semana, pero esencialmente vamos a concentrarnos en dos varones, si puedo usar la palabra, por favor, como lo son Moshe y como lo es Yeshua, nuestro Mashiach. Que hablamos de humildad, pero necesitamos identificar con claridad el contexto de humildad. Acompáñame por favor al primer libro de Pedro, en el capítulo 5, libro de Pedro, capítulo 5, y vamos a tomar los versos 5 y 6 para dar comienzo a esta jornada de semana. Recuerden que el tema es por semana, y durante esta semana hablaremos muy en detalle acerca de la humildad. Después de tener nuestro análisis de estudio, hablemos de humildad, porque no podemos entrar a Torah, hermanos amados, no podemos ingresar al estudio de Torah si en el corazón del varón no hay, ante todo, humildad. Por favor, repítalo: humildad, 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 porque tenemos a muchos maestros, tenemos a muchos ministros, tenemos a muchos hombres entregados a Torah, amén, pero con un corazón de orgullo, con un corazón de egoísmo, de vanagloria, y esto lo hemos vivido a lo largo de todo nuestro segundo nivel en la iglesia evangélica, donde conocimos a tantos y a tantos y a tantos pastores, maravillosos hombres, por supuesto que sí, con exposiciones extraordinarias, pero rodeados del orgullo, de la vanidad, vanidad de vanidades, y rodeados de tanto egocentrismo que nada tienen que ver con el estudio de la palabra, porque el mismo Yeshua nos dijo: sean humildes como yo soy humilde. Así es que es nuestro tema para la semana. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6, léalo conmigo, por favor. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Adonai resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por favor, repitamos el texto del primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Hijos, estad sujetos a los padres. Varones, estad sujetos a tu autoridad en el evangelio, en el ministerio, en la palabra. Estad sujetos a vuestros pastores. Personas en general, hombres, mujeres, estén sujetos a las personas de autoridad en su trabajo, en cualquier circunstancia. Siempre debemos tener sujeción con una persona superior. Es un principio básico, elemental de la vida,
y es un principio fundamental del éxito, si puedo utilizar esta palabra, que tanto se anhela el éxito empieza con la palabra humildad. Muy bien, dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Adonai resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien, esta palabra tiene que ver, la palabra humildad tiene que ver entonces con el contexto de lo que significa ser soberbio. Estas dos palabras van de la mano, humildad y soberbia. Ahora, la palabra de Adonai nos habla que cada uno de nosotros como creyentes debemos estar subordinados, es decir, en obediencia. Y aquí subordinados no significa esclavitud, aquí subordinados no significa bajeza, aquí subordinados no significa que estemos en una condición en la que no tengamos oportunidad de expresarnos y de hacernos sentir. Significa de humildad. Cuando nosotros nos revestimos de humildad, dice la palabra, entonces generamos a nuestro entorno una condición de paz, una condición de vida, una condición de gozo, de relación, de comunicación interpersonal, padres, hijos, esposo, esposa, jefe, subordinado, etc. Por lo tanto, no es un asunto de orgullo, no es un asunto de altivez, no es un asunto de estar siendo incómodos con la situación, de humildad, sino que todo lo contrario, la humildad siempre nos llevará por un buen camino. Ahora, ser sumisos, ser humildes, no significa de ninguna manera que nosotros debamos ceder ante otras personas. Por favor. No significa que te pases a un nivel de esclavitud, a un nivel de humillación, aunque la palabra humillación tenemos que considerarla también, pero no que seas humillado, lastimado o que se te coarte tu libertad. No es eso lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué, mis amados hermanos? Dice la palabra, porque por precios fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Primer libro a Corintios en el capítulo 7, verso 23. Y también está escrito, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería un verdadero siervo de Yeshua. Entonces, mis amados hermanos, subordinado significa estar en una condición mutua de respeto, de servicio, de coinonía, y básicamente tiene que ver con la autoridad. Cuando nosotros nos vinculamos a una situación laboral, en la circunstancia laboral, digámoslo desde el punto de vista contractual, tenemos una serie de compromisos, hay un horario establecido, hay una labor establecida, tenemos unos beneficios que recibiremos, tenemos unas responsabilidades que cumplir, tenemos autoridades con quien tratar, el jefe inmediato, el jefe superior, el jefe supremo, según la condición de la empresa. Esto nos habla de la importancia de ser sumisos. Y esa sumisión tiene que ver con nuestra sencillez, tiene que ver con nuestra humildad. Ahora, la humildad no significa que seamos, por supuesto, personas mudas, que seamos personas silenciosas, que seamos personas que no tenemos derecho de opinión, por favor, de ninguna manera. Dice la palabra en el libro de Pedro, primer libro de Pedro, en el capítulo 3, verso 3, dice la palabra, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima a Adonai. Ahora, el Eterno quiere que cada uno de nosotros, como creyentes, como conocedores de la Kadosh Torah, tengamos ese espíritu de amabilidad, ese espíritu de gozo, ese espíritu de servicio. Recuerden que aquí la palabra servicio tiene que ver con ministerio. Nuestro ministerio es servir y servir sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, es de suma importancia que este concepto de humildad como personas tranquilas, como personas tratables, como personas responsables, hagan del hombre interior, de mi interior, el testimonio de lo que soy como una persona creyente. ¿Por qué?
porque el espíritu de Adonai, el Ruach HaKodesh, está dentro de mí. Y es por el espíritu que yo puedo tener una vida de servicio, es por el espíritu que yo tengo una vida afable, es por el espíritu que yo doy testimonio de que nuestro amado Yeshua vive en mí. Ahora bien, ese espíritu afable y apacible de ninguna manera significa, repito, que debamos ser personas pasivas. Es decir, necesitamos ser personas dinámicas, personas de acción, personas que tenemos opinión, personas que tenemos creatividad. ¿Por qué? Precisamente nuestro amado Yeshua nos enseña que el reino de los cielos es como una fuerza. En el libro de Mateo capítulo 11, verso 12, dice: todos quienes desean una vida más profunda en Yeshua se dan cuenta de que tienen que ser ante todo celosos. ¿Celosos de qué? Del buen testimonio, celosos de la palabra, celosos de lo que somos como parte integral de nuestra comunidad en el sentido totalmente espiritual. Esto significa que donde quiera que estemos, repito, seamos testimonio de lo que nosotros somos. En el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 11 dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo a Adonai. Entonces, humildad, ser afable, tener servicio, ser partícipes de ese gozo, no significa que no tengamos el derecho de opinión, que no tengamos el derecho de hacer, que no tengamos el derecho de actuar. Significa, por supuesto, que tenemos que ser acordes con la situación. ¿Por qué nos contratan en una empresa? Porque han encontrado dentro de nosotros, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, han encontrado la persona dinámica, la persona objetiva, la persona adecuada, idónea para el desarrollo del trabajo. Una persona emprendedora, una persona con visión, una persona con conocimiento, una persona de acción. No nos contratan en una empresa para ser un ignorante allí sentado, que no piensa, que no actúa, que no hace absolutamente nada. Entonces, la humildad no es absolutamente nada de esto. Por supuesto, necesitamos obrar siempre dentro de un contexto legal, por favor, legal. Si yo como persona dentro de una empresa debo exigir eventualmente asuntos de mi labor en cuanto al respeto, en cuanto a mi seguridad, en cuanto a mi aspecto salarial, por ejemplo, cosas básicas a las cuales me comprometí o fui comprometido, pues evidentemente ser humildes no significa que no reclames para sí lo que corresponde para ti. Es decir, que evidentemente son las responsabilidades y compromisos que yo adquiero. Número 3, la humildad, mis amados hermanos, significa que debemos usar adecuada, proporcional, dinámicamente nuestros talentos y nuestras habilidades. Por favor, dígalo conmigo, cada talento que Adonai me ha entregado es para colocarlo a su servicio. Dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Adonai repartió a cada uno. Libro de Romanos capítulo 12, verso 3. ¡Wow! Maravilloso texto para comprender aspectos fundamentales de la humildad. Recuerden, punto número 3, debemos entender que humildad significa servir y que humildad significa afabilidad y que humildad también significa que todo el talento, todo el favor, toda la habilidad que el Eterno me ha dado como persona en una sociedad, en una comunidad, en la Keilah, todo ha sido entregado para que yo lo disponga para servir y hacer de nuestra familia cada día algo siempre mejor. Por lo tanto, esa mentalidad egoísta, esa mentalidad de crítica, esa mentalidad de pesimismo, esa mentalidad de crítica, de calumnia, de difamación, no son los dones ni los talentos que el Eterno de ninguna manera te ha entregado. Por lo tanto, no podemos estarnos jactando, ¿verdad? Vanidad de vanidades, jactándonos de ser de mejor familia o de una mejor nación o tener una mejor posición económica o tener una mejor posición académica o creer que somos más hermosos que los demás. Por favor, humildad.
De tal manera que también nosotros debemos reconocer que dentro de todos los campos siempre habrá personas, como dice algún poema por allí, personas más grandes, más importantes que yo. Siempre, por supuesto, va a suceder eso. Pero no tratemos de presumir ser lo que no somos. Cuánta gente presume, repito, de sus títulos, de su abolengo, o de su apellido, o de su nacionalidad, y esto no tiene ningún sentido. Somos creación, imagen y semejanza de Adonai, de lo cual estamos muy, muy orgullosos. Amén, en el sentido totalmente espiritual de la palabra. Muy bien, es decir, que no podemos de ninguna manera ignorar esos talentos que el Eterno nos ha dado, como no podemos de ninguna manera ignorar el llamamiento que el Eterno nos ha hecho para el ministerio y para servir. Y cuando entramos en este proceso, nos damos cuenta que nuestra vida ha sido transformada de una vieja manera de pensar para una nueva manera de vivir. De tal manera que cuando yo paso por este proceso de transformación, seguramente que a lo largo del transcurso de este proceso de transformación, recordemos la historia de Jacob, ese proceso de transformación lo llevó durante 20 años a formar, a establecer una forma de vida, un estilo de vida, pero nunca se apartó de él la participación de cumplir adecuadamente con los misbot. Ahora bien, es muy importante que ese llamamiento que el Eterno nos hace sea para que todo cuanto Él nos ha dado lo podamos poner en práctica, repito, en mi entorno, tanto en mi trabajo, en mi hogar, en mi comunidad, en mi Keilat. Por favor, que podamos presentarnos siempre como obreros que no tenemos nada de qué arrepentirnos porque nos hemos encontrado dignos realmente delante de Adonai. Ahora, puede ser que evidentemente en ciertos ejercicios podamos obtener reconocimiento, desde luego. Vemos un jugador de fútbol que es muy reconocido, un jugador en básquetbol que es muy reconocido. Bueno, tiene esa habilidad, tiene ese talento, el deporte. Pero lo más grave que podemos encontrar es que en los ministerios donde reconocemos a un ministro, claro que sí, reconocemos a los hombres de Adonai que sirven, que enseñan, amén. Pero lastimosamente, cuando la vanidad, cuando el ego, cuando ese ser se nos sube a la cabeza y perdemos el sentido de humildad, estamos demeritando la gloria que solamente le corresponde a nuestro Abba. Por lo tanto, dice la palabra en el primer libro de Pedro, capítulo 4, verso 10-11. Por favor, qué texto maravilloso, 10-11, capítulo 4, primera de Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Adonai. Si alguno habla, hable conforme a las palabras del Eterno. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Adonai que Hashem nos ha dado, para que en todo sea siempre glorificado nuestro Abba Kadosh, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Que todo cuando brote de mis labios sea siempre para glorificar y honrar al nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ahora bien, tanto en la vida laboral, profesional, ministerial, familiar, todos anhelamos que hay un punto central en todo esto. Número uno, el propósito de nuestra vida, el propósito del ministerio, el propósito económico, el propósito de familia, el propósito de comunidad. Pero ante todo en estas situaciones siempre buscaremos, por supuesto, el éxito. El éxito. Creo que si hay un ítem en las librerías en venta de libros que tenga alto nivel, sin lugar a dudas será la venta de libros que hablen acerca del éxito. Porque entendemos que la Biblia, nuestra Kadosh, Biblia, la palabra, es uno de los libros de mayor venta y publicación en el mundo. Porque cuando justamente y de manera adecuada estudiamos la palabra, nos daremos cuenta que aquí están todos los fundamentos, la base, el centro, si puedo usarlo, la clave correcta de cómo alcanzar el éxito. Y cuando se habla de éxito, especialmente en el área de la economía, nos daremos cuenta que se toma como modelo siempre ¿a quién?
al pueblo judío, a nuestros hermanos de Judá. El pueblo judío siempre se asume como un pueblo enriquecido, como el pueblo empresarial, como el pueblo bancario, quienes dirigen la economía en el mundo, quienes son los directos inversores en las bolsas de valores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque evidentemente el pueblo judío ha hecho, obviamente, caso fiel al manual de vida, al manual de instrucciones. Y allí dice la palabra que todo cuanto tú empieces conforme a este manual de vida, en todo yo te prosperaré. Yo recuerdo ese pasaje maravilloso o esta historia apasionante cuando José, recuerden a José, hijo de Jacob, cuando estuvo puesto en la condición de ser preso y en una condición de esclavitud. ¿Recuerdan a Potifar? Potifar le delegaba funciones, tareas en su casa a José. Y esta historia tiene mucho que ver porque allí había otro idioma, otra cultura. Sin embargo, José era muy hábil en los números. José escribía, José sabía sumar, multiplicar. José hacía la operación de números, sabía tomar medidas desde el punto de vista métrico, podía hacer estas tareas. Y dice que Potifar observaba a José y se sorprendía de ver esa habilidad, esa capacidad que Adonai le había entregado. Y aún así, José, estando en esa condición, todo cuanto hacía lo colocaba a disposición de, comillas, un enemigo que lo tenía en condición de preso, de esclavo, como era el imperio egipcio, a través de Potifar. Y sin embargo, dice la palabra puntualmente que Potifar veía como todo cuanto José hacía prosperaba, pero prosperaba en gran manera. Ahora bien, es importante en este contexto mirar que la humildad es la clave fundamental del progreso, del éxito, si lo quieres llamar de esta manera, de tener una carrera de logros, es la humildad. Y en la humildad podríamos tener muchos modelos o muchos ejemplos, tanto en el deporte como en los ministerios, como en la política, como en todas las áreas. Podemos mencionar probablemente en este momento, si tú piensas en alguien que conozcas, sea a través de la televisión, a través de la academia, en la universidad, tal vez la persona más humilde, más afable, más tratable sea el maestro universitario más destacado. Tal vez el jefe, la persona más humilde, más sencilla, más cordial, sea probablemente el jefe más importante de la compañía. Aunque pareciera un poquito difícil, porque no hay duda de que hay muchos arrogantes por todas partes, presumiendo ser lo que finalmente no son. Hace unos pocos días alguien me envió una imagen muy interesante, no sé si la tenga disponible para publicársela luego, pero recuerdo que mostraba básicamente dos hombres, dos personas. Una persona rica económicamente y una persona aparentemente rica. La persona rica vestía con ropas muy sencillas, no propiamente las marcas, vestía de ropas muy sencillas. El que aparentaba ser muy rico, que no lo era, vestía con ropas de todas las marcas más costosas del mercado. Y es interesante la reflexión, porque el que aparenta ser, el que aparenta tener, es eso, una apariencia. El que no necesita aparentarlo, sabe que lo es, por lo tanto no necesita la chaqueta de marca, el carro de marca, los zapatos de marca, porque sabe que obviamente tiene lo suficiente para comprar todo esto si quisiera hacerlo. Entonces, por favor, vea lo que nos dice la palabra en el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 6, dice la palabra. Pero Yeshua, Él da mayor gracia. Por esto dice, Adonai resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Adonai, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Adonai y Él se acercará a vosotros. Humillados delante del Eterno y Él os exaltará. ¿Quién es quien exalta nuestra vida, el ministerio, la labor? No son los hombres. Siempre esperamos la palmadita,
del hombre, del jefe, la persona cercana, pero quien exalta porque conoce nuestro corazón es obviamente nuestro amado Adonai. De tal manera que entonces, mis amados hermanos, ser humilde es tener la misma forma, el mismo carácter, el mismo sentir que Yeshua tiene en su corazón. Este es el fundamento, dice la palabra que él siendo Adonai mismo, Ejad, no le importó dejar su condición, sino que se hizo hombre y no se aferró a esa condición, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el libro de Filipenses en el capítulo 2, verso 6 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y en particular muerte de cruz. Que la muerte de cruz era lo más humillante, lo más indigno que podía suceder, la muerte de cruz, en la condición del imperio más bárbaro y atroz que hasta el día de hoy la historia nos ha presentado. ¿Cuál es? El imperio romano. Así es que si estamos buscando un modelo de humildad, y repito, hay grandes hombres de un corazón humilde, de una gran sencillez y de una gran capacidad, de gran conocimiento y de grandes virtudes, pero definitivamente nuestro modelo en humildad es Yeshua HaMashiach. Y en la semana estaremos hablando acerca del concepto de humildad en Moshe, que de él puntualmente la Biblia, solamente en él lo menciona, es humilde y manso. Obviamente digo de él, si lo puedo decir en el sentido humano, porque sabemos que Yeshua es el modelo, es el centro del contexto de humildad. Él no valoró su propia vida o su honor, sino que se ofreció de manera voluntaria en cada situación. Así que la voluntad de Adonai se cumple cuando yo dispongo mi corazón delante de Él y le digo, Eterno Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tan arrogantes que hacemos nuestra voluntad a nuestra manera y nos apartamos de la verdadera voluntad del Padre? Y nos enseñaron probablemente desde muy niños, en ese primer nivel, la oración del Padre Nuestro. Padre, que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Y es muy fácil decirlo, pero cuán difícil hacerlo. Porque decimos, Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga a la manera como a mí me parece. Y cuando nos equivocamos, entonces le reclamamos, Padre, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió lo otro? Entonces, mis amados hermanos, una mente humilde, una mente de amor, una mente afable, una mente de servicio, una mente de gozo, una mente de sencillez, nos lleva a una sola conclusión: Yeshua HaMashiach en mi corazón. Dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 66, versos 1 en adelante. Dice, Adonai dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi amado hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Adonai. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y aquí estas dos palabras necesitamos manejarlas con mucha atención, por favor. No es un asunto de pobreza en el sentido de la miseria, en el sentido de la ruina. Es la pobreza en el sentido de un corazón de servir. Cuando nosotros, el dinero es el centro y hacemos del dinero una idolatría, no tendremos entonces la opción, la posibilidad de servir, porque todo cuanto pensamos gira en torno al dinero. Y por lo tanto el espíritu sencillo, afable de Yeshua en nosotros es el que nos permite ser las personas que el Eterno quiere que nosotros seamos. Sean como yo, humildes. Y esa sencillez nos llevará a grandes momentos y a circunstancias extraordinariamente importantes. Bien, mis amados, vamos a continuar en los siguientes segundos. Estamos en este tiempo maravilloso
Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Vamos a nuestro punto segundo, la segunda parte de nuestro tema, hablando de la humildad. Y en esta segunda parte haremos una introducción ya a lo que va a ser el recorrido de la semana. Recuerden, vamos a hablar de dos aspectos: la humildad en el sentido bíblico, espiritual, toraico, de lo que la palabra nos enseña a través de Moshe, y veremos también el contexto de humildad en cuanto a Yeshua HaMashiach. Miraremos los textos y demás. Siempre que nos preguntamos respecto a la humildad, tenemos que recordar que es una virtud. Es decir, no podemos aparentar ser humildes cuando no tenemos esa virtud que el Eterno nos entrega. Y cuando preguntamos por humildad, si yo te pregunto en este momento, amado hermano, cuando te pregunto por humildad, ¿en quién piensas? Probablemente pienses en tu padre o en tu mamá, en tu madre, pensarás en tu familia, alguien, un jefe, pero probablemente sea tu pastor o tu maestro, alguien cercano y que tú consideras una persona amable, una persona humilde. O probablemente me dirás, bueno, realmente yo no conozco una persona que podamos describir como que sea humilde, porque en todo siempre hay probablemente orgullo o probablemente en todo siempre habrá vanidad. Tal vez no conozco realmente ni a una persona en mi trabajo, ni a una persona en el ministerio que sean humildes. Bueno, sin embargo, la palabra, vamos a ir puntualmente al libro de Números, acompáñame por favor, libro de Números. Y en el libro de Números, en el capítulo 12, libro de Números en el capítulo 12, verso 3, libro de Números, capítulo 12, verso 3, vamos a leer este texto, dice, vamos a hablar desde el capítulo 12 en su contexto en el verso 1. María y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado. Esto es muy interesante, cuando lleguemos justamente en ese parashá hablaremos de ese detalle, muy interesante, porque él había tomado mujer cusita. Verso 2, y dijeron, ¿solamente por Moshe ha hablado Adonai? No, ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Adonai. Dígalo conmigo, Adonai te ve. Verso 3, y aquel varón, Moshe era muy manso, más que todos los hombres de la tierra, manso más que todos los hombres de la tierra, manso más que todos los hombres de la tierra. Debo resaltar esta porción del libro de Números, Bat Midbar, capítulo 12, verso 3, porque si encontramos que Moshe ha sido hasta nuestros días el hombre con el nivel más elevado en todo el contexto bíblico, entonces tenemos que encontrar cómo logró esa elevación, ese nivel, esa categoría, y la respuesta la encontramos en esta porción del libro de Números, capítulo 12, verso 3. ¿Cuál es? Mansedumbre, humildad la que lo llevó. Sin embargo, pues vamos a ver que esa mansedumbre de Moshe no fue propiamente un hombre mudo, un hombre callado, un hombre que dirigió a un grupo de gente, millones de personas por el desierto, sin decirles absolutamente nada. Es necesario entonces que hagamos una evaluación, si puedo, minuciosa, de lo que ha sido la vida apasionante de Moshe, ese modelo extraordinario. Y cuando digo hombre, lo estoy diciendo en el sentido realmente humano, carnal, es decir, Moshe es un ser humano, de papá, mamá, humanos. No puedo hablar del sentido de hombre hablando de Yeshua, porque en Yeshua entendemos su contexto de la divinidad. ¿Me están entendiendo? Cuando me refiero a un hombre, estoy refiriéndome a un hombre como Moshe, es un ser humano.
Cuando tengo que hablar de la humildad de Yeshua, entendemos en la humildad de Yeshua, aunque se hizo hombre, tengo que entender en la unidad de Yeshua, en la humildad de Yeshua tengo que entender su divinidad, por lo tanto no lo quiero colocar en el sentido terrenal. Ahora bien, en este sentido, Moshe nos va a mostrar etapas de su vida, rescatado de las aguas, lo que significa Moshe. Su nombre fue dado por Batia, su mamá, mujer egipcia, hija del faraón egipcio. Sin embargo, le da este nombre y vemos que Moshe pasa un proceso de crecer en el contexto egipcio, en otra cultura. Este es un hebreo, hoy se encuentra en un mundo, en un imperio absolutamente egipcio, totalmente contrario a su nacimiento, contrario a su origen, pero sin embargo pasa todo este proceso de ser hijo de esclavos a convertirse en un príncipe, de príncipe bajo una circunstancia que evaluaremos un poco más adelante, pasa a ser ahora un pastor de ovejas que de hecho de suyo no son suyas, que son las ovejas de su suegro. Interesante, ¿verdad? Y posteriormente pasa de ser ese pastor de ovejas a una llama ardiente en el que se le entrega una misión para la cual ha sido escogido y ahora será un hombre líder, un hombre, si puedo usar la palabra comillas, general de todo un grupo de personas a quienes va a dirigir, a quienes va a guiar a través de años y años en su condición de desierto. Una condición de desierto, como lo enseñó la pastora Pili hace unos días en el Parashá. Jacob pasó de sus 20 años en la casa de su suegro, sus 4 esposas, sus 11 hijos hasta aquel momento, y pasa ahora al retorno, a la transición, y en ese proceso de transición tiene que estar absolutamente solo, y estando solo enfrenta todas las circunstancias de momento hasta que se alinea con el propósito de Adonai y es su nombre cambiado de Jacob a Israel. Y en ese momento se determina y se establece el propósito para el cual desde el vientre de su madre, obviamente, Adonai lo había escogido. Entonces, en esta primera parte vamos a ver en el libro de Shemot, Éxodo, por favor acompáñeme al capítulo 2. Libro de Shemot, capítulo 2 de Éxodo. Gracias, todos con su Biblia, por favor. Definitivamente no puedo con la Biblia electrónica, se los confieso. ¿Será que soy de la vieja guardia, de la vieja data? Pero considero que texto papel. Me han enviado varias aplicaciones para descargar las Biblias virtuales y de hecho que sí, lo he podido hacer, pero no me acomodo con la versión virtual. Vayan al papel, por favor. Puedo subrayar. Claro, en la tecnología también lo puedo hacer. Libro de Éxodo, capítulo 2. Por favor, acompáñenme al capítulo 2 y veamos esta historia maravillosa, porque aquí damos comienzo a entender mejor el concepto de humildad. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Entonces, la palabra nos está enseñando acerca de un joven que nace y dice la palabra que era hermoso. O sea, es interesante que la palabra nos describa puntualmente esa hermosura. ¿Por qué se toma el tiempo de decir es hermoso? Es un tema que trataremos posteriormente en el Parashá. Fue escondido durante 3 meses porque recordemos que era el momento en el que se estaba dando muerte a los bebés. Pero no pudiendo ocultarse por más tiempo, tomó una arquilla, la calafateó con asfalto y brea y fue colocado el niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, y su hermana, en este caso Miriam, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y la hija de Faraón, Batia, descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio aquella barquilla en el
en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Esta es una historia que si pudiésemos, como algunas películas, recrear todo este tema, nos daremos cuán profunda es realmente esta historia. Y cuando abrió esa canasta y vio al niño, he aquí, el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Es decir, que ella inmediatamente lo reconoce. ¿Y cómo reconoce que este es un niño de los hebreos? Pues bien, muy bien, muy bien. ¿Lo menciono o lo dejamos de tarea? Creo que lo dejamos de tarea, ¿les parece? ¿Qué tal esta tarea? ¿Por qué esta mujer egipcia reconoció que este niño, que viene en una canasta, es un hebreo? ¿Será por la dirección que traía el río? Podría ser. Por favor, ayúdeme con la respuesta. Sé que muchos de ustedes ya lo han escuchado en nuestros estudios de Parashá, pero quiero, para quienes nos acompañan también por primera vez, que pensemos un poquito en esta parte. ¿Por qué esta mujer identificó que este niño era un hebreo? Entonces su hermana dijo a la niña o a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y Miriam, ¿qué hacía Miriam allí? ¿Cómo Miriam lograba tener acceso directo justo con la hija del faraón? Wow, interesante. ¿Y por qué justamente ella le aconseja a la hija de Faraón poder traer a una mujer que de hecho va a ser su propia madre, ¿verdad? Y la va a traer hasta este lugar. Es interesante toda esta historia. ¿Qué quiero mencionar con todo este proceso? Mencionar básicamente que todos conocemos de alguna manera la historia de Moshe, nacido de padres que servían al faraón de Egipto, un pequeño niño que ha fallado por la hija de Faraón en medio del río Nilo, en una canasta. Moisés entonces fue adoptado por la princesa egipcia y como hijo suyo fue criado, educado, establecido en el palacio de Faraón, y que fue líder, posteriormente un líder poderoso, tenía una gran capacidad, el don, los talentos que Adonai le había entregado eran muy superiores a los de su hermano Ramsés, es decir, que allí iba a haber una pugna realmente por quién sería el verdadero sucesor del faraón. De no haber sucedido lo que sucedió, porque no podía suceder de otra manera, Faraón hubiese sido evidentemente elegido a través de Moshe. Así es que aquí vemos el primer modelo y es el punto sobre el cual vamos a dar nuestro primer día. Un niño salido de una condición de esclavitud, ahora puesto en una condición de príncipe. Pero en medio de esa condición de príncipe y en medio de ese modelo estructural académico de los egipcios, donde Moshe fue formado, ante todo debemos identificar que siempre, nunca dejó su condición de hombre hebreo. Esto lo llevó a ser reconocido, esto lo llevó a que el mismo faraón, aún sabiendo que no era hijo de su hija, es decir, que este no era su verdadero nieto, y aún faraón sabiendo que era un hijo de hebreos, ¿lo sabía o no lo sabía? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí lo sabía? Por favor, por favor, por favor. Si Batia desde el primer momento lo descubrió, ¿cómo no lo iba a saber también su abuelo, entre comillas, su padre? Digo, abuelo en el sentido de Moshe, su abuelo adoptivo. ¿Cómo no lo podía saber? Pero ¿cuál era la característica? Dígalo conmigo. Humildad. Humildad fue la característica, mis amados hermanos. Así es que vamos a ir hasta este punto. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya en un segundo haremos nuestro cierre. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Bueno, mis amados hermanos, aunque ya despedimos nuestra jornada,
tenemos un límite de tiempo, no estamos ahora propiamente en nuestras oficinas, así es que estoy recurriendo aquí a un servidor que nos han facilitado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuaremos entonces en el día de mañana con el segundo nivel de Moshe, pasando ahora de ser un príncipe a una condición de pastor. Les invito para que vayan al libro de Éxodo en el capítulo 2, a partir del verso 11 al 15. Lea por favor ese texto y nos acompañarás mañana para la siguiente parte en la que estamos tratando de evaluar el contexto de la humildad en la vida de Moshe. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este tiempo de Torá al Instante. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.